Bueno, hoy estamos festejando un día, ¿verdad? En varias naciones se le llama el día del ¿qué? El Padre. Sin embargo, nosotros lo festejamos diario, ¿ah? Al Padre Celestial. Ustedes han escuchado el término Abba Padre, yo lo sé. Todos estamos aquí, estoy casi 100% seguro que la mayoría hemos escuchado del término Abba Padre, ¿no? Y es que ese término es el que se utiliza para muchas veces expresarse ante Dios, ¿verdad? Pero realmente es el significado, cuando lo mencionamos damos el significado que es. Y empiezo con una pregunta. Me gustó mucho cómo la hermana, cuando empezó a compartir la bienvenida, ella preguntó, interactuó con cada uno de ustedes, ¿no? ¿Y de qué tamaño tendría que ser esta fe? Como un granito de mostaza, que es uno de los granos más chiquititos que hay. Es una cosita así. El próximo domingo les voy a traer un granito a cada uno, ¿verdad? Y cuando crece es uno de los árboles más grandes de los que hay. Entonces nuestra fe tiene que ser poquita, pero mientras vaya creciendo, vaya prevaleciendo, tiene que ser una fe enorme, ¿verdad? Y ahí muchos podemos decir, no, sí, hay que tener fe en Dios, pero te aseguro 100% que no tienes tanta fe como aseguras tener. Imagínate, los apóstoles viendo a Jesucristo, conviviendo con Jesús cara a cara, decían, verdaderamente eres hijo de Dios, después de 30 milagros que ya había hecho, después de un año de haber convivido con Él, realmente eres hijo de Dios. Y él preguntaba, ¿a quién dicen que soy? Y Pedro respondió, tú eres el Hijo del Dios viviente. Constantemente la incredulidad nos ataca como hijos, ¿verdad? Y es que un hijo siempre se va a molestar cuando papá le llama la atención. ¿Cuántos de aquí fueron adolescentes? Pues yo creo que todos, ¿verdad? ¿Y cuántos de aquí se molestaron con papá cuando los regañaba? Alce su mano. ¿Cuántos creían que papá se equivocaba con sus decisiones? Alce su mano. ¿Cuántos se molestaban con papá cuando papá los fajeaba? Si es que los fajeaba. Todos, ¿verdad? Entonces, todos en su momento tuvimos ese enojo en contra de ¿quién? En contra de papá. A veces en contra de mamá, pero papá al parecer un poco más duro, era un poco más difícil de llegar al corazón. Entonces, ese enojo a veces crecía y a veces no entendíamos el por qué papá tenía que hacer esto. Ahorita en ese momento en Poniente, en MX Poniente, están predicando acerca del hijo pródigo. Pero no se están enfocando en el hijo, sino en la actitud del padre. El padre esperó a que regresara el hijo. Y platicando con el que estaba predicando, yo le decía, qué interesante. Podremos decir que el padre fue un mal padre. ¿Por qué? ¿Por qué no se le buscara a su hijo? ¿Por qué esperó que el hijo se revolcara con los cerdos? ¿Qué buen padre no saldría a buscar a su hijo? ¿Será que era un padre orgulloso, un padre malo, un padre duro? Y es que lo maravilloso de todo esto es que el padre esperaba en casa por su hijo, pero tenía que esperar para que el hijo entendiera el proceso de comer con los puercos. Eso lo convirtió en un buen padre. Aunque al ojo del hijo podría ser que no. Podría ser que el padre era muy malo y muy duro, muy orgulloso para estar ahí en su casa, comiendo y disfrutando de los deleites con el otro hermano y los sirvientes, mientras que el hijo comiendo con los cerdos. Sin embargo, era necesario que el padre hiciera esperar al hijo para que el hijo pudiera valorar la diferencia que hay entre comer con los cerdos y a comer con el padre. Cuando llegó el hijo, ¿cómo lo recibió? Con capa, con anillo y con un buen banquetazo, ¿verdad? El padre estaba contento de haber recibido otra vez a su hijo de regreso. Sin embargo, antes de esa alegría tenía que haber un arrepentimiento de parte del hijo. El hijo no entendía lo que había hecho mal hasta el momento en el que estaba comiendo con los cerdos. Ahí comprendió que tenía que arrepentirse para poder recibir ese abrazo de papá. Si no hay un arrepentimiento de parte del hijo, no podía haber un consuelo de parte del padre. Y a todos nos cuesta trabajo entender eso. No creas que porque, como siempre te he dicho, no creas que porque me ves predicando aquí quiere decir que yo no viva eso. O quiere decir que yo no tenga que pasar un cierto proceso. Yo solo soy decía hace unos días, un miserable portavoz, ¿verdad? Y no es una expresión de autoinsulto, sino que realmente por más que hagamos lo que hagamos, híjoles, aún falta muchísimo más. Dice la palabra de Dios que Pablo decía que el que crea saber algo, no sabe absolutamente nada. Nada. Porque no podemos tener toda la sabiduría de Dios en nuestra cabecita de chorlito. Explotaría nuestra mente y tan solo un pequeño gramo de su sabiduría es más que suficiente para caminar en su voluntad. Entendiendo este concepto de padre, recordé o empecé la prédica con esto, a escribir la prédica con este término.
Abba significa mío. Abba Padre es como decir Padre mío, como un sentido de pertenencia. Pero este es el término que utilizaban los hijos adoptivos. Ahí te va, ahí te va. En la creencia judía o en el pueblo judío en la antigüedad, a los padres se les decía Adonai, que es Señor, o Abba Adonai, que es papá, Señor, en pertenencia de linaje, ¿ok? Mi Señor, exactamente. Pero los padres judíos podían repudiar a sus hijos. ¿Has escuchado el término repudio? Que es cuando si tú repudias a tu mujer, dale carta de divorcio. Si tú repudias a tu hijo, también le podías dar carta de que ya no iba a ser tu hijo. Por ejemplo, digamos que algún hijo se iba con los soldados romanos o se convertía en publicano, entonces el padre podía rechazar a ese hijo como su hijo legítimo y renunciaba y le quitaba el apellido. Entonces el hijo se convertía sin padre, ¿ok? Y el padre podía adoptar otro hijo que no venga de su esposa, o sea, un hijo, huérfano, por decirlo así. Lo adoptaba, le ponía su apellido y al adoptar este padre a ese niño huérfano, se le perdonaban sus deudas de impuestos. Entonces era un beneficio, pero no podía renunciar a ese hijo. Podía renunciar a sus hijos legítimos, pero no podía renunciar a los hijos que adoptara. A partir de ese momento, ese niño le llamaría Abba Padre, ¿verdad? Por eso es que Pablo dice, procuren cuidar a las viudas y a los huérfanos, o sea, adopten. ¿Saben por qué tienen que adoptar? Le decía Pablo a los cristianos. Porque también nosotros fuimos adoptados. Ya viene lo maravilloso de todo. Éramos como hijos huérfanos, como hijos perdidos, como hijos en el lodo, en la basura, sin padre alguno. ¿Ok? Dice la palabra de Dios que nosotros somos una rama injertada, ¿verdad? La rama original, ¿cuál es? Israel. Nosotros somos la rama injertada. Y viendo videos de cómo los judíos rechazan a Jesús y dicen, sí, Jesús fue un hereje de su época, que era un rabí, que se salió y creó su propia religión, ¿no? Así tal cual lo expresan, con esa frialdad. Y obviamente ellos no creen en Jesús, la mayoría de ellos, hay algunos que ya se han convertido a Cristo. Sin embargo, podemos darnos cuenta cómo el rechazo a Jesús, el constante rechazo a Jesús para el pueblo de Israel, para nosotros es sorprendente, porque podemos decir, ¿cómo es que rechazan a Jesús si ahí nació? Pero déjame decirte algo, no podemos condenar eso, porque gracias a que ellos rechazan a Jesús, nosotros podemos tener a Jesús. ¿Ok? Dice la palabra de Dios que debido a que ellos están cegados espiritualmente, nosotros podemos ser parte de ese pueblo espiritual de Dios. Y dice la palabra de Dios que no es judío quien nace judío, sino quien camina conforme a lo que Dios ha estipulado, ¿verdad? Entonces prácticamente espiritualmente somos judíos, ¿ok? No en carne, pero sí en espíritu, ¿verdad? Y entendiendo todo esto, ahora podemos entender el concepto de lo que dice Pablo a los romanos. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 14. Romanos 8, ¿qué dije? 14. Dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? Los que son guiados por quién. Pregúntale que está a tu lado, ¿eres guiado por Dios? Pregúntale así, ya sabes que es fatal las preguntas acá. Pregúntale, ¿eres guiado por Dios? Y mírale a los ojos y dile, ¿verdaderamente eres guiado por Dios? Versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de ¿qué? De esclavitud, para estar otra vez ¿en qué? En temor. ¿En temor de qué? ¿En temor de qué? Del futuro, del porvenir. Ya no eres huérfano. Un huérfano tiene miedo ¿a qué? No sabe qué va a comer mañana. No tiene un padre que lo sustente, no tiene una madre que lo acobije, no tiene un techo donde dormir. Vive constantemente en temor. Y a veces cuando nos salimos de la voluntad de Dios, sí estamos acá, ¿verdad? Cuando nos salimos de la voluntad de Dios, nos sentimos como huérfanos, sin un techo, sin comida, sin bebida. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Estoy caminando sin rumbo, porque me salí de la casa de mi padre. Y soy como huérfano. Entonces dice, ya no tenemos el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. O sea, ¿de qué te preocupas? ¿Qué te tiene ansioso? ¿Verdad? Y platicaba
en la mañana con mi papá, que le llamé por teléfono, y le decía: papá, fíjate que desde hace como 3 meses, todos los días me tiembla las piernas, solo los músculos, ¿no? Y me ponía a investigar en internet. Ya saben que Google es el doctor experto en todo esto. Entonces me metí a investigar y veía cómo decía que era una cuestión normal, que de repente tenían espasmos los músculos y todo esto, ¿no? Y seguí investigando. Dice: pero si es frecuente, probablemente hay una ansiedad que no reflejes en tus emociones, y médicamente tu cerebro la refleja en tu cuerpo. Okay. Y decía: ok, me duele también la ciática, ¿verdad? Yo sé que nada más tuve 3 embarazos y pues me duele la ciática y de los 2 huesitos, ¿verdad? Y decía: híjoles. Y veía que ahí decía que eso producía los espasmos en todas las piernas. Y dije: ay, estoy bien fregado, Dios, gracias por estas por estas pequeñas cosas que me regalas, ¿no? Y realmente vemos cómo la ansiedad es parte del ser humano, ¿verdad? El cuerpo de cierta manera refleja esa ansiedad, refleja ese cansancio, refleja esa desesperación. Hay unas que se le reflejan, como a mí en ese caso, hay otros que se le reflejan con dolor de cabeza, migraña, ¿no? Y es como que: ay, tengo migraña. ¿Por qué? Es que desde niño tenía ansiedad, estrés, preocupación. Y vemos cómo esas cargas repercuten en el templo del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué nos está diciendo la palabra de Dios? Es: ya no andes en temor, ya no andes con ese espíritu de esclavitud. O sea, deja tu ansiedad, ya no te preocupes por eso. Es normal. ¿Qué vamos a comer mañana? Decía en una ocasión, ¿se acuerdan que les dije? El varón es el que más se preocupa por el qué vamos a comer. ¿Okay? El varón estamos desayunando y preguntamos: ¿qué vamos a almorzar? No, estamos almorzando y preguntamos: ¿qué vamos a cenar? Estamos cenando y preguntamos, ¿qué vamos a desayunar mañana? ¿No? Y a pesar de que parece un poco chocoso el estar preguntando eso, de cierta manera está en su naturaleza, porque es el proveedor o es el protector. Entonces se preocupa porque su esposa y sus hijos estén alimentados, se preocupa por si hay suficiente alimento en su casa, ¿verdad? Pero esa preocupación ya no debe pertenecer al esposo, sino ¿a quién? A Dios. Si tú tienes un padre que te sustenta y te provee, tú trabajas, tú accionas y Él hará todo lo demás. Él hará absolutamente todo lo demás, inclusive en el último momento, porque eso está comprobado. Constantemente Dios hace las cosas en el último momento y de esa manera nos produce paciencia, ¿verdad? Y Él le encanta hacer eso, en el último momento, en el último momento. Y nosotros que somos desesperados queremos todo, ¿cómo? En el primer momento, ¿verdad? Nuestra desesperación nos dice en el primer momento y Dios dice en el último momento. Así funcionan las cosas. Entonces somos contradictorios a lo que Dios normalmente rige en sus tiempos. Pero aquí dice: si eres guiado por Dios, eres hijo de Dios. Y si eres guiado por Dios, vas a caminar en el tiempo de Dios. Dice así: sino que habéis recibido, lo que viene después del 15, sino que habéis recibido el espíritu ¿de qué? De adopción. O sea que eres un hijo adoptado, exactamente. Así que si le puedes decir a tu hermano: eres adoptado. Dice: por el cual clamamos Abba Padre. Justamente porque eres adoptado, podrás decir Abba Padre. Te da el derecho legal y espiritual de decir: Abba Padre, es mi papá. Tengo una identificación que me lleva, que tengo su apellido. ¿Ok? Y esa es la gran diferencia entre venir y decir: en el nombre de Jesús, chamuco, salte. Y el chamuco: pues sí, ya dijiste en el nombre de Jesús, pero no te pelo, no te conozco, ni te topo, ¿no? Conozco a Pablo, conozco a Jesús, pero a ti no te conozco. Porque puedes utilizar el nombre de Jesús, pero no tiene ninguna acción si no tienes identidad espiritual con el Señor. Si no eres realmente hijo de Dios. Por eso es que no puede hacer un efecto sobre las potestades y los demonios, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que muchos le dirán cuando estén allá: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Y él qué va a responder? Apartados de mí, ni los topo, ni los conozco. Nunca os conocí, ni siquiera no los conozco, nunca los conocí. O sea que todo lo que hicieron, inclusive estos aparentes demonios que se salieron, ni siquiera fue en el poderoso nombre de Jesús. ¿Ok? Esto es lo increíble de todo. Entonces, ¿cómo sabemos que tenemos esa identidad activa de parte de Dios? Porque no depende de nosotros esa identidad, depende de Él. ¿Quién adopta? ¿El hijo al padre o el padre al hijo? El padre al hijo, exactamente. Ahí está la clave y lo maravilloso de todo. Tú no te adoptaste solito. Tú no dices: oye, adóptame. Ni de chiste, tú ni querías ser adoptado. Porque todos tenemos una naturaleza pecaminosa que nos apartaba de la voluntad de Dios.
sino que Dios dijo, a ver, adoptado, ¿verdad? Nos adopta y ¿qué crees? Nos portamos peor que los hijos de sangre. Criticamos al pueblo de Israel. Ay, qué duros, qué incrédulos. Te preguntaba al principio, ¿no padecemos nosotros también incredulidad? Decimos confiar en Dios, pero nos preocupamos cuando ya no hay nada en el refri, cuando ya no hay para pagar la tarjeta de crédito. Entonces, de cierta manera padecemos incredulidad, de cierta manera padecemos frialdad, y a veces dudamos de lo que Dios está haciendo en nosotros porque no nos gusta cómo lo está haciendo, ¿verdad? Y nos dice, ok, vas a caminar aquí a la derecha, como te dije en una ocasión, y cuando veas un huequito, no te voy a quitar el huequito, sino que vas a rodear el huequito y vas a seguir derecho. Y entonces cuando empezamos nuestro camino, en vez de ir a la derecha, nos vamos para la izquierda. ¿Ok? Y vemos el primer huequito y nos metemos al huequito. Salimos del huequito. Nos topamos con un lodo de la reciente lluvia y tormenta. ¿Y qué hacemos en el lodo? Nos ponemos a brincar en el lodo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aparentemente es algo divertido brincar en el lodo. El pecado constantemente se ve divertido, se ve entretenido, se ve una salida fácil para esos estreses del mundo, de la carne, del cuerpo, del sentimiento, del corazón, de la mente cansada. Y luego después con el corazón roto regresamos a Dios. Vuelvo a repetirte, todos estamos expuestos a eso. De cierta manera regresamos a Dios y Dios nos dice, ay, Pancracio, eres adoptado, pero aún así me das más dolores de cabeza que el que es, de verdad. Y nos reubica otra vez a su voluntad. Dice aquí, clamamos Abba Padre. Versículo 16, ¿qué dice? El Espíritu mismo da testimonio ¿a qué? O sea, que lo que tú piensas que haces porque tú quieres hacer lo bueno delante de Dios, no viene de ti. Déjame darte una noticia. Tú siempre quieres hacer lo malo ante Dios. Siempre quieres hacer tu voluntad antes que la de Dios. Todos los que estamos aquí, siempre queremos hacer nuestra santa voluntad. Y al principio decimos, ok, bueno, está bien, ya voy a obedecer a Dios porque pues sí estuvo dura la pela, ¿eh? Ya voy a ser obediente. ¿Alguna vez ustedes le dijeron eso a sus padres? Papito, papito, ahora sí voy a portarme bien. ¿Alguien de aquí dijo eso en alguna ocasión? ¿Y que después no se portó bien? ¿Cuántos de aquí que tienen hijos, sus hijos no les dijeron, no, de verdad te prometo que no lo vuelvo a hacer? ¿Y la semana qué pasó? Lo volvió a hacer. Han pasado 84 años y lo sigue haciendo, ¿verdad? Entonces, vemos cómo aquí el Señor nos dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. O sea, el Espíritu Santo es quien le dice a nuestro espíritu cómo debe caminar. Porque nuestro espíritu constantemente se deja llevar por las emociones de nuestra mente y nuestro corazón. Dice, que le da testimonio ¿de qué? De que somos hijos de Dios. ¡Ey, recuerda! Eres hijo de Dios. ¡Ey, acuérdate! Eres hijo adoptivo. No te olvides de que es hijo adoptivo. No te olvides. Y estamos con esa lucha. Hay una expresión que adopté hace un cierto tiempo. Es, todos los días lucho con Andrés. Todos los días peleo con Andrés. Y Andrés es tramposo. Andrés es fuerte de vez en cuando. Es mañoso Andrés. Así que tengo que darle duro todos los días a Andrés. Andrés no me refiero a alguien, me refiero a mí mismo. Así tú mismo, tu nombre. Por ejemplo, Gracie. Todos los días peleo con Gracie, ¿no? Y esa Gracie, híjoles, acóplate a la voluntad de Dios. Y es una lucha diaria que se acabará ¿cuándo? Hasta que moramos. Hasta que moramos. No va a acabar ahorita. No pienses que vas a ser el Superman cristiano. Que vas a decir, wow, mira qué espiritual. Ni Moisés con su esplendor en el rostro. No. Aún así Moisés cometió muchos errores. Uno de ellos, ¿cuál fue? El enojo. Y por esa razón no entró ¿dónde? A la tierra prometida. ¿Por qué? Por enojón. ¿Cuántos de aquí somos enojones? Alza su mano. Acuérdate que te dije que el enojo es el pecado favorito del cristiano. ¿Verdad? El cristiano tal vez no comete otros pecados, pero el enojo, híjoles. ¿Y el texto favorito del enojón cuál es? Airaos, pero no pequéis. Quitándole lo que dice antes. No se enojen para que no den lugar al diablo.
O sea que ni el enojo es bueno, porque no creo que haya alguien que diga, no, sí, yo me molesto, pero no peco. ¿Y en tu mente? Entonces vamos a seguir leyendo. Dice, nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Versículo 17. Y si hijos, ¿también qué? Herederos. Ahí sí nos gusta a todos, ¿verdad? ¿A quién no le gusta una herencia? ¿Qué pasaría si ahorita te llamaran y te dijeran, ¿sabes qué? Alguien te dejó una herencia de 10 millones de pesos. La sonrisa de todos luego, mira. La sonrisa. Dice la hermana, con eso dono un terreno para la iglesia. Aquí no. Claro, una herencia. Pero pues aquí dice claramente la herencia. Dice, ¿herederos de quién? De Dios. ¿Y coherederos con quién? Con Cristo. Si es que, ¿qué? Hay una cláusula en el contrato. Ya no nos va a gustar la herencia. Ya no nos va a gustar la herencia, ojo. Vamos a decir como Kiko, ¿no? Así que chiste. Entonces vamos a ver qué dice. Si es que, ¿qué? Padecemos. Dile que está a tu lado. Si es que padecemos. ¿Con quién? ¿Con quién? Con Cristo, ¿verdad? Para que juntamente con Él seamos, ¿qué? Versículo 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con ¿qué? Que nosotros, ¿qué? ¿Ya te diste cuenta? Primero te dijo, eres huérfano. Ahora ya no eres huérfano. Ahora eres hijo adoptado. Ahora puedes tener el derecho legal de decir, Abba Padre. Y Dios jamás puede renunciar a ti porque está estipulado en sus leyes. Y ahora eres parte de la herencia. Eres partícipe de esa herencia. Siempre y cuando disfrutes de ¿qué? De los padecimientos del siglo presente. Del siglo presente. Por eso te digo, si tú quieres ser cristiano y piensas que no va a haber problemas, te equivocas. De hecho, al ser cristiano tienes más problemas. Porque si antes tu enemigo era nada más la vecina chismosa de la colonia, ahora tu enemigo eres tú mismo, el diablo, inclusive familiares y el mundo entero. Ya tienes más enemigos. Por lo tanto, eso genera más sufrimiento. Pero con el primero que te topas es contigo mismo. Con los deseos de tu mente, con los deseos de tu corazón, que si los pones en la balanza es evidente que son contrarios a la voluntad de Dios. Si tú dices, no, sí son de acuerdo a lo que Dios quiere, te engañas a ti mismo. Solo lo pesas en la balanza y es evidente. Tenemos la conciencia adulta, normal, de ver y darse cuenta qué es de parte de Dios y qué no es de Dios. Que nosotros nos queramos engañar a nosotros mismos es otra cosa. Pero constantemente sabemos cuál es la voluntad de Dios. Aunque a veces nos topamos con situaciones complicadas que nos complican la mente y se vuelve un laberinto difícil de salir. Y entonces ahí en el laberinto de dificultades es donde debemos de clamar, Abba Padre. Hey papá, ayúdame, sácame de esta confusión, sácame de este laberinto, porque no entiendo nada. Y a veces Él da la respuesta y también se complica la respuesta porque no es la respuesta que nosotros queremos escuchar. Constantemente, cuando me piden consejería, me dicen, pastor, es que usted es muy duro de repente, porque al principio les pregunto, ¿qué quieres, consejería o que te escuche? No, pues consejería. Ok, consejería quiere decir que yo te voy a responder cada cosa que tú me digas. ¿Y que me escuche? Pues nada más te voy a escuchar, no te voy a responder nada más. Bueno, nada más escúchame entonces. ¿Verdad? Digo, va, perfecto, pues te escucho nada más. Yo estoy... Pero no porque lo estoy ignorando, sino que debe estar escuchando, ¿no? Y pues yo tengo que entrar en el papel de solo escuchar, ¿ok? Y luego me dicen, ¿y qué piensa usted? Le dije, pues mira, me dijiste que solo te escuche. Probablemente si yo te respondo, no escuches lo que tú quieras escuchar. No, de verdad que no estoy buscando eso, solo quiero saber la respuesta para saber qué hacer. Mira, aunque yo te diga la respuesta, en tu corazón te vas a enojar, porque probablemente no sea lo que tú quieras escuchar. Y me dicen, bueno, no importa, no pasa nada, no me voy a molestar porque sé que va a venir de Dios. Seguro, perfecto. Bueno, pastor, lo dejo porque tengo muchas ocupaciones. Ya no me vuelven a pedir consejería. Hasta un mes después, 15 días después, ¿verdad? Y ellos piensan que yo lo digo porque se me antoje decirlo. A veces que lo digo y Dios me dice, di esto, y yo no quiero decirlo.
Yo digo, no, porque le va a doler. Dios, y luego tú me respondes así a mí, tampoco me gusta tanto como me dices. ¿A quién le gusta ser regañado todo el tiempo? Pues a nadie, ¿verdad? A nadie. Pero dice la palabra de Dios que un buen padre disciplina a su hijo. Si tu padre te ama, ¿te va a qué? Disciplinar. Si tú como padre no disciplinas a tus hijos, no eres buen padre. Así de fácil. Si no disciplinas a tus hijos, no eres buen padre. Decía Dana, cuando estaba ahorita aquí al frente, que de niña le decían, ¿quieres jugar? Primero busca primero el terreno de Dios, ¿no? Y me recordaba que era algo parecido conmigo. Y me dio mucha ternura ver que habían otros padres que hacen lo mismo, ¿no? En este caso pues fue algo pues leve, fue algo con amor, te enseñaron con amor, ¿no? A mí era de que te vas a sentar acá y me vas a leer todo Mateo, ¿ok? Cuando termines de leer todo Mateo, puedes salir a jugar aquí al frente del parque durante 20, 30 minutos. Y si regresas al minuto 31, cada minuto que te atrases es un fajazo, ¿ok? Entonces yo me pasaba 2, 3 minutos y eran 3 fajazos, ¿verdad? Y constantemente pues no podía salir a jugar por lo mismo. Pero justamente cuando empecé a leer la palabra de Dios, al principio fue por obligación. Tenía yo 6 años. A los 7 años que yo leía la Biblia, ya no era por obligación. Ya no era por obligación. Y como te he contado, empecé a ir a la primaria y en la primaria mandaron a llamar a mi mamá. Y la psicóloga de la escuela le dijo, es que su hijo padece de cristofanía. Y mi mamá dijo, ¿cómo de cristofanía? Sí, está traumado con Jesús. Está traumado, todo el mundo le está hablando de Jesús, a sus compañeros, a sus compañeras, a la maestra, hasta a mí me vino a hablar de Jesús. Señora, por favor, haga algo, no puede él estar hablando de la Biblia todo el tiempo. Eso es cristofanía y le tenemos que dar una terapia para ver por qué él se refugia en Jesús. ¿Por qué? ¿No? Entonces, por eso sigo diciendo que me voy a morir padeciendo cristofanía. Me voy a morir padeciendo cristofanía. No es una enfermedad, es una virtud incurable, ¿verdad? Y constantemente recurría al Abba Padre. E inclusive cuando el cristiano peca, no peca deliberadamente, peca inmediatamente. ¿Qué le pasa? Se pone triste, se quiebra, se enoja consigo mismo, se pone en el rincón, en la esquina y se pone de espaldas. Y dices, Dios, eres demasiado santo, te fallé. Te fallé, papá. Y te decía que el tiempo que yo estuve alejado del ministerio, cuando estuve de político, constantemente me pasaba eso. Apagaba todas las luces de la casa. Era una casa grande. Y caminaba por los pasillos y las escaleras. Ponía música triste. Y con las luces apagadas a medianoche, sentía como la presencia de Dios estaba atrás de mí. Y yo caminaba más rápido y me metía a bañar y salía del baño y me escondía en la cama y luego me metía en las esquinas, me ponía en las esquinas de los cuartos. Le decía, Señor, ya basta, porque si tú me atrapas, voy a regresar a ti y no puedo regresar a ti. He manchado demasiado mi testimonio como para retomar tu ministerio. He manchado demasiado mi testimonio como para regresar a tu evangelio, cuando entendí que no se trataba de mi testimonio, se trataba de Él, de Cristo. ¿Ok? Y que justamente eso manchado que había hecho yo, esa suciedad que había provocado yo, Él iba a convertir en blancura, le iba a convertir en una comparación de mira lo que antes era, ahora mira lo que Cristo ha hecho. Mira lo que hizo Dios, dice la palabra, ¿verdad? Entonces, el luchar a veces con papá no es buena idea. El luchar con papá te llena de tristeza cuando te das cuenta que papá tenía razón, ¿verdad? Y en su momento, cuando tomamos decisiones de adolescentes o de jóvenes, nos topamos con la frase, te lo dije. Y duele. Puede enojarte si eres demasiado orgulloso, te duele. Te enoja, perdón. Pero si no eres demasiado orgulloso y abres tu corazón, no te va a enojar que te digan te lo dije. Te va a doler. Te provoca tristeza. Porque dices, es verdad. ¿Y ahora qué hago? Pero el Abba Padre no solamente te dice te lo dije, sino que te extiende su mano y te dice, vamos hijo, déjame consolarte, ya estás arrepentido, ahora sí, hora de levantarse, ¿verdad? Vamos a Gálatas capítulo 4, verso 4. Gálatas 4, verso 4 al 7, dice así: pero cuando vino el cumplimiento del ¿qué?
del tiempo. Otra vez habla de ¿qué? Tiempo, ¿verdad? Dice, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos, ¿la qué? Adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu, el cual clama, otra vez esa expresión, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Te das cuenta cuál es la herencia? ¿Somos herederos de qué? De Dios. ¿Nuestra herencia es quién? Dios mismo. Es Dios nuestra herencia, porque en Él hay plenitud de todo. Él es nuestra herencia. Si tenemos heredad, y esa heredad es Dios, Jehová es mi pastor y nada me faltará, aunque parezca que falte todo. Aunque parezca que falte todo, nada nos faltará. Nada nos faltará. Y eso incluye que no nos va a faltar aflicciones. Eso incluye que no nos va a faltar tribulaciones. Eso incluye que no va a faltar desánimos, ¿verdad? En Mateo capítulo 6, verso 9, esa es una oración muy popular, que es el Padre Nuestro. Dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Y como te dije en una ocasión, empieza como un Padre Nuestro. Pregúntale que está a tu lado, ¿es tu Padre? Dile, ¿es tu Padre? Ese pastor con sus preguntas, ¿eh? Un día se van a cachetear entre ustedes por hacer preguntas. ¿Es tu Padre? Ahora, pregunto, ¿nos comportamos como hijos? Para decir, ¿es nuestro papá? ¿O pareciese que no es nuestro Padre? Dice, Padre nuestro, o sea, Padre mío, o sea, Abba Padre. Abba Padre que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Si tú quieres decirle Abba Padre al Señor, entonces tienes que primero caminar en su voluntad. Y yo sé que esto parece repetitivo cada domingo, pero es que eso es lo complicado, que repetidamente tenemos que recordar que tenemos que caminar en su voluntad, porque repetidamente nos queremos salir del huacal y caminar en nuestra voluntad. Por eso repetidamente tenemos que grabarlo en nuestra mente y corazón. Camino en tu voluntad, aunque me duela, aunque no me guste, camino en tu voluntad. Pidiéndote que se haga tu voluntad. Y es que algunos pueden reclamar, como decía la hermana Mildred, reclamar el yo quiero esto ahora, ¿no? Y cuando Dios dice no, o simplemente no responde, ahí viene la desesperación. Porque que diga no nos molesta, nos pone tristes, pero pues ya respondió, ¿no? Pero si no responde, y si se queda en silencio. ¿Alguna vez eso te lo aplicó tu papá? De que llegabas y le preguntabas algo y se quedaba callado, y solo te miraba, y te decía, ¿qué significa eso, no? Y tu papá ya sabía que al mirarte solamente sin responder, significaba que tú ya sabías, ¿qué cosa? La respuesta. ¡Ah! Entiendo todo. Entonces, si Dios está en silencio, es porque Él nos está diciendo que nosotros ya sabemos, solo que intentamos convencerlo de que cambie de opinión. Ándale, papacito, dale. Ay, Dios mío, bonito, hermoso. Mira que me levanto todos los días a las 5 de la mañana a orar. Mira, esta semana ayuné 5 días. 5, el número de la gracia. Hasta bíblico nos volvemos. Intentando negociar a Dios su voluntad y sus propósitos. ¿Verdad? Y Dios, ¿qué más? ¿No? Ojo, no estoy diciendo que Dios sea el papá regañón, serio. No, claro que es un Dios amoroso. Pero amoroso, el concepto de amor no es el concepto de amor que nosotros tenemos. El concepto de amor que nosotros tenemos, es que nos malconsientan. Es el concepto de amor que nosotros tenemos. Un hijo que dice, no me amas. ¿Por qué? Porque no me compras la paleta todos los días que yo quiero. No me amas por eso. Es un concepto erróneo de amor. Y crecemos y tenemos ese mismo concepto con Dios. No me amas, Dios. No soy importante para ti. Porque nunca he cumplido mis metas.
Nunca se han cumplido mis sueños. Y Dios nos dice, tienes un concepto de amor equivocado. Mi concepto de amor no es el amor que tú piensas de lo que debes de tener. El concepto de amor que tiene Dios ni siquiera es un concepto, porque Él es el amor. No es una virtud, Él es el amor. Omnipresencia no es la virtud que Él tiene, Él es omnipresente, Él es omnisciente. Por eso dice que su nombre es Yo soy el que soy. ¿Ok? Y Él es amor, y el amor de Dios es verdad. La verdad tiene nombre. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Entonces la verdad y el amor es un solo concepto, lo cual es Dios. Y el amor siempre te hablará con la verdad, aunque la verdad duela o incomode. Ese es el amor de Dios. ¡Auch! Pues no me ames tanto. Es imposible. Nos ama con amor eterno. Nos ama a tal grado que murió en la cruz del Calvario. Qué horripilantes podemos ser como seres humanos, que por nuestra causa, nuestra inmundicia y nuestra mente mala, Jesucristo tuvo que ser crucificado. A veces decimos gracias a Dios porque moriste en la cruz del Calvario, y se nos olvida que la causante de que Jesús estuviera en la cruz somos nosotros. Se nos olvida lo malos y miserables que podemos ser, a tal grado de poner a Dios mismo en la cruz del Calvario. Y así ya nos confronta, ¿verdad? Imagínate crucificar a tu papá. Así ya el orgullo ya no puede más. La dureza de nuestro corazón dice, no, ya no puedo decir nada en contra de esto. Es verdad. Por mi causa Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Por mi causa Jesucristo fue clavado en la cruz del Calvario. Por mi causa golpearon a Jesús, escupieron a Jesús. Imagínate, Dios mismo, que tenía a los ángeles a su servicio en las patrias celestiales, descendió a la tierra. Nació en un pesebre. Y muchos pensamos que Jesús tuvo una vida perfecta. No, estoy seguro que también se enfermó. También le dio calentura, también le dio gripa, como cualquier otro niño. Tenía que sentir lo que nosotros sentimos. Creció. Y cuando empezaba a hablar, imagínate la desesperación de Dios. Es nada más una imaginación, no es algo que está en la Biblia escrito, ¿verdad? Pero siempre pienso en esto y digo, imagínate Dios mismo, que sabía que era Dios Él, sujeto a la carne, sujeto al cuerpo humano, hablando con personas que lo rechazaban y que se burlaban. ¿Y cómo le decían sus hermanos de sangre? Ay, sí, tú Jesús que quieres ser famoso, pues párate allá de una vez y predica. Se burlaban constantemente de Él. Sufrió tanto tiempo, cargó su cruz y de camino al Gólgota pensaba en ti y en mí. Y allí en la cruz del Calvario extendió sus manos, y sus manos fueron clavadas, sus pies fueron traspasados, fue colgado en el madero. Y dijo, si es posible que pase esta copa de mí, pero que no se haga como yo quiera, sino que se haga tu voluntad. Y allí en la cruz cargó nuestros pecados, por ti y por mí, por nuestra causa. Jesucristo fue crucificado. Y al momento de derramar la sangre preciosa, automáticamente todos los que creyeran en Él iban a ser salvos. Resucitó al tercer día para demostrar que era Hijo de Dios, para subir al cielo, a preparar las moradas celestiales para nosotros y decirnos, hey, tú debiste estar ahí, pero ya pagué por ti el precio. Así que ahora eres hijo adoptivo. Ahora puedes decir Abba Padre. Ahora tienes ese documento legal de que has creído en Jesucristo y tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Ahora puedes decirle Padre, Abba Padre, aquí estoy. Y reclamar tu herencia. Tu herencia es Dios mismo. Y nuestra mente es llegar a Él. Estamos en este camino de angustias y constantes aflicciones. Pero el ser cristiano no es para los que se rajan. Dile que está a tu lado, no te rajes, hermano. Dile, no te rajes. No te rajes. Es para valientes y violentos espirituales. Dice la palabra de Dios que solamente, que el reino de los cielos, lo arrebatan los violentos. Solo los violentos arrebatan el reino de los cielos. En otra traducción dice, los que sufren golpes arrebatan el reino de los cielos. Los que sufren golpes arrebatan el reino de los cielos. ¿Cuántos de aquí han sufrido golpes emocionales, espirituales, inclusive hasta físicos? Alza su mano. Si tú has sufrido eso por amor a Cristo, te felicito, porque eres hijo de Dios. Presume de tus golpes, no de tus victorias, porque la victoria no es tuya ni siquiera, es de Cristo Jesús. Vamos a Salmos 75:8.
Salmo 75, 8. Dana, puedes buscar Isaías 51, 22. Hermano José, puede buscar Jeremías 25, 15. Perdón, Mateo 27, 46. Me equivoqué. 27, 46, Mateo. Mateo 27, 46. Empezamos, Dana, Salmo 75, 8. No, perdóname. ¿Quién iba a leer Salmos? ¿No? Bueno, lo voy a leer yo entonces. Alexander, ¿tú lo tienes? ¿Cuál dijo Salmo? Salmo 75, 8. Porque el cáliz está en la mano de Jehová y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo. Hasta el fondo lo acumularán y lo beberán todos los impíos de la tierra. ¿Quiénes? ¿Quiénes lo beberán? Todos los impíos de la tierra. Todos los impíos de la tierra, ¿verdad? Ahorita voy a explicar esto. Siguiente, ahora sí, Dana. Estamos unificando textos. Así es Jehová tu Señor y tu Dios, el cual aboga por su pueblo. He aquí, he quitado de tu mano el cáliz de aturdimiento, los alimentos, el cáliz de mi ira, nunca más lo beberás. Ok. Primero dijimos cáliz, luego cáliz. Esto es una copa, ¿ok? Una copa de ira, ¿ok? Ahora sí, yo voy a leer Jeremías 25, 15 y dice: porque así me dijo Jehová Dios de Israel, toma de mi mano la copa del vino de este furor y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. Mateo 27, 46, ¿qué dice? Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eli, Eli, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y en Salmo 22, 1 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Es lo que decía el salmista David mientras era tomado por el Espíritu Santo, hablando proféticamente acerca de Jesús. David no solamente fue rey, sino también fue profeta en sus salmos, ¿verdad? Y eso se cumple ¿en dónde? En Marcos, capítulo 14, verso 32. Vemos que toda esa copa de ira la tomó alguien. ¿Quién? Jesucristo. ¿Esa copa era para quiénes? Para los impíos. ¿Y quién la tomó? Cristo Jesús. Cristo Jesús dice en Marcos 14:32: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esa copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Imagínate toda la copa llena del furor y la ira de Dios, del castigo eterno por los impíos. Toda esa copa llena, lista para ser derramada sobre los impíos. Y Jesús la agarró y la tomó. ¿Te imaginas el castigo que merecíamos? Pero es que es diferente el castigo a la corrección. ¿Ok? El castigo, dice la palabra de Dios, que la paga del pecado es muerte. Pero los que estamos en Cristo Jesús ya no tenemos condenación de muerte. O sea que no es un castigo que nos dan. Cuando Dios nos mete en corrección, en procesos, esa es la corrección de parte de Dios, es la disciplina de parte de Dios. Pero ya no es por castigo, es por amor, porque el padre que ama a su hijo lo disciplina. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Que tenemos que cambiar el concepto de proceso. Tenemos que entender que un proceso no es un castigo, es una muestra de amor. Dile que está tu Dios, dile que está a tu lado, perdón. Tu Dios, dile, tu Dios te mete en el proceso por amor, porque te ama. Aunque te cueste entenderlo, dile, aunque te cueste entender. Porque cuán difícil es entenderlo o no.
Por último, vamos a Levítico capítulo 16 para cerrar ese tema titulado Abba Padre. Levítico capítulo 16, verso 20. Dice así: cuando hubiera acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, ¿ya lo tienen? 16:20. ¿Sí? Yeah, ok. Cuando hubiera acabado de expiar el santuario, el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, y pondrá a Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. Y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. En resumidas, la ley decía que este macho cabrío iba a cargar el pecado de todo el pueblo de Israel. Pero este macho cabrío no podía morir dentro de la ciudad, dentro del poblado donde estaba el pueblo, valga la redundancia, sino tenía que ser sacrificado ¿dónde? Fuera. Y su sangre tenía que ser derramada fuera de la ciudad, como Jesús murió en el Gólgota fuera de la ciudad. Todo lo que se hacía en el Antiguo Testamento es una sombra de lo que vendría, llamado Cristo Jesús. Eso es una representación de Cristo Jesús, el macho cabrío. Jesucristo cargó todos nuestros pecados y fuera de la ciudad derramó su sangre por amor a ti y a mí. Es lo que estaba haciendo aquí Aarón en el Levítico. Era la representación de Jesucristo, lo que iba a hacer Jesucristo en la cruz del Calvario. Vuelvo a repetirte, ¿por qué te insisto tanto en la muerte de Jesús? Porque por la muerte y resurrección de Jesucristo, por la sangre de Jesucristo, nos convertimos en hijos adoptivos. Sin su sangre no podíamos ser hijos adoptivos. Nunca íbamos a poder ser hijos. Solamente por esa acción que hizo Jesucristo es que podemos ser hijos adoptivos. Por eso dice el apóstol Pablo, ¿cómo descuidar una salvación tan grande? No porque la perdamos, simplemente porque debemos de valorar que no la merecemos. Todos los días decir, soy cristiano por pura misericordia. No porque me lo merezca o me comporte como uno. Porque si fuera por comportamiento, nadie de aquí seríamos aptos. Ni yo estuviera de pastor. Creo que yo fui el primero que excomulgado. Ganas no me han faltado de excomulgarme yo mismo. Porque ¿quién acusará? El diablo. El diablo os acusa. ¿Y quién defenderá? Jesús. Nuestro abogado, amén. Entonces, tenemos el derecho de decir Abba Padre. Decir Abba Padre cuando estamos contentos es fácil. Cuando estamos gozosos es fácil. Cuando Dios nos dio una bendición que tanto esperábamos, súper fácil. ¡Qué bendición! Abba Padre, gloria a Dios. Cristo vive. Cantos de júbilo. Pero cuando estamos en el proceso, nada más nos quedamos en la Ni siquiera podemos terminar la palabra Abba, ¿no? Abba. Y esta pronunciación de Abba surgió con los bebés judíos. Porque era fácil de pronunciar. Abba. Suena como un bebé. Con ese ma. Abba. Y es la manera tierna, es la manera tierna de decirle papá. No significa papacito mío, no significa Diosito mío, no. Significa Padre mío, pero adoptivo. Adoptivo, pero con derecho legal. O sea, prácticamente te vuelves hijo con más beneficios que los hijos legítimos. Porque no puede repudiarte. Y porque te vuelve parte de su herencia. Sí o sí, te tiene que dejar herencia por ley. Qué hermoso que seamos hijos adoptivos. Conozco muchos cristianos que dicen, no, yo ojalá hubiera nacido israelita. No, ni sabes lo que estás diciendo. Ni sabes lo que estás diciendo. Qué bueno que fuiste mexicano. Gentil, pues, para que me entiendas. Somos adoptados de parte de Dios. En Salmos 34, 19.
Y pongámonos de pie y vamos a leer este versículo juntos. Salmos 34, 19. 34, 19. Dice, muchas son las aflicciones del justo. ¿Muchas son qué? Las aflicciones del justo. Dile que está a tu lado. Muchas son las aflicciones del justo. Y tócale el hombro y mírale los ojos. Dile, muchas son las aflicciones del justo. ¿Pero qué? Pero de todas ellas le librará Jehová. No del proceso, sino del final, de la consecuencia. El proceso es necesario. El proceso es necesario. Así como el hijo pródigo que te decía al principio, era necesario que el proceso del hijo pródigo sea como de conocernos. Era necesario que el padre se mantuviera en casa esperando que el hijo primero corriera al arrepentimiento, para que después del arrepentimiento haya consuelo. No al revés, no primero el consuelo y luego el arrepentimiento. Todo el mundo quiere eso, hasta yo. Consuélame primero y ya nos arreglamos después. No funciona así. Es me arrepiento. Y arrepentidos y quebrantados de corazón, Dios nos consuela. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos.